Una de las conexiones más interesantes y curiosas que hay entre los libros de Stephen King es sin duda alguna la que existe entre el juego de Geralt y Dolores Claiborne. Como sabrán, ambos libros transcurren casi al mismo tiempo y habrán dos momentos cruciales en los que sus historias se crucen, siendo el primer y más importante momento cuando ocurre el eclipse total de Sol, un evento histórico que tuvo como epicentro el estado de Maine, y en donde veremos cómo Dolores y Jessie comienzan a tener visiones la una de la otra, llegando a un punto en donde por unos pocos segundos se encuentran frente a frente. Sobre esta conexión, Stephen King nunca nos explica el por qué o cómo sucede. Como máximo, en el prólogo de Dolores Claiborne nos dice que ambas eran mujeres que pasaban por momentos terribles y que estaban en el camino del eclipse, pero solo eso. Por lo que múltiples teorías han surgido buscando darle alguna explicación a este singular suceso, siendo una de estas la que nos dice que Dolores y Jessie tenían el resplandor. Pero eso no es todo. ¿Qué pensarían si les digo que existe una posibilidad de que el eclipse esté relacionado con las constantes apariciones de personas con poderes psíquicos en el estado de Maine? Pero antes de comenzar a hablar con más detalle de estas teorías, primero son necesarias algunas aclaraciones. Primero, que estas teorías son solo eso, teorías. No hay nada confirmado y todo se basa en simples especulaciones. Segundo, que estas teorías no son netamente mías. Yo tomé varias interpretaciones y opiniones de diversas páginas, las uní, cambié y agregué algunas cosas para darle una mayor solidez. Y tercero, que este video tocará ciertos spoilers, para ser más precisos del juego de Geralt y Dolores Claiborne. También hablaremos un poco del Resplandor, Doctor Sueño y por ahí un dato sin mucha importancia del instituto, por lo que si no han leído este último libro no habrá problemas. Así que una vez aclarado todo esto, comencemos. Lo primero que hay que mencionar es que en el libro Doctor Sueño encontraremos una conexión telepática muy similar a la de Jessie y Dolores, la cual ocurre cuando Brad, el chico del béisbol, y Abra Stone se conectan mentalmente cuando este pobre joven estaba siendo asesinado por el nudo verdadero. También podríamos mencionar la conexión telepática que tiene Abra con Rose cuando esta última estaba comprando víveres. Y con esto surge una pregunta: ¿acaso Dolores Claiborne y Jessie Burlingame tenían el resplandor? Y la respuesta a esto, por increíble que parezca, es sí, y podemos encontrar diversas pruebas que lo confirman a lo largo de ambas historias. En Dolores Claiborne veremos como muchas veces Dolores hace mención de un ojo interior, que es algo que le permite ver cosas que normalmente pasarían desapercibidas, como cuando nota que algo malo le está pasando a Selina. Si nos vamos al libro El Resplandor, exactamente a la escena en la que Dick le explica a Dani cómo funciona este don, podemos leer lo siguiente: hay mucha gente que tiene un poquito de esplendor, aunque ni siquiera lo sepa. Son los que siempre aparecen con flores cuando su mujer está triste, los que responden bien a las preguntas en la escuela sin haber estudiado, los que se dan cuenta de cómo se siente la gente con solo entrar a una habitación. Con esto podemos decir que Dolores entraría en la categoría de las personas que solo tienen un poco de resplandor, lo suficiente para tener la capacidad de percibir cómo se siente la gente a su alrededor. Otro momento clave que nos confirma que Dolores tenía el resplandor es cuando discute con Selina, donde por un breve momento, según la misma Dolores, fue capaz de leer la mente de su hija. Pero tras el eclipse veremos cómo estas habilidades que posee Dolores se amplifican, ya que veremos cómo ella es capaz de ver en el mundo real los sueños de una senil señora Vera. También cómo es capaz de ver al fantasma de Joe cuando la señora Vera se tira por las escaleras. Y por supuesto, cómo olvidar cuando oye la voz de la señora Vera cuando ésta ya había muerto. Esto nos pone a pensar sobre si el eclipse de algún modo hizo que los poderes psíquicos que tenía Dolores se intensificaran. Ahora vayamos con Jessie Burlingame, la protagonista del juego de Geralt.
En un principio podemos pensar que las voces que ella escucha durante todo el tiempo que estuvo esposada a la cama son simples alucinaciones que tiene por el agotamiento y el estrés, pero el libro nos da un pequeño dato que puede cambiar nuestra perspectiva sobre estas voces. Ahí nos establecen que Jessie siempre ha sido capaz de escuchar esas voces, para ser más precisos desde el día oscuro, el día del eclipse total. Estas voces, en especial la de Pumpkin, que es la misma Jessie pero de niña, serían un equivalente a Tony, el amigo imaginario de Danny Torrance, que como sabrán es una de las maneras en las que se manifiesta el resplandor del pequeño Danny. Además, claro, no podemos pasar por alto que Pumpkin y Tony cumplen la misma función: advertir del peligro y ayudar a Jessie y a Danny respectivamente. Con todo esto establecido, podríamos decir que Jessie cuando era niña no poseía ningún poder psíquico, pero al estar expuesta al eclipse adquirió un resplandor. Pero si esto no les basta para creer que Jessie tenía el resplandor, hay una prueba más que tal vez los pueda convencer. Y es que una de las voces que Jessie oía mientras estaba esposada era la de Nora, su psicóloga. Como sabrán, otras de las habilidades que otorga el resplandor es el poder ver y comunicarse con gente muerta. Y se preguntarán qué tiene que ver eso con Nora. Pues al final del libro, Jessie descubre que Nora había muerto de leucemia muchos meses atrás. Y sabiendo que en algunos casos el resplandor te da la capacidad de comunicarte con personas muertas, podemos deducir que el fantasma de Nora intentó ayudar a Jessie desde el más allá, manifestándose a través de las voces que oía la protagonista. Con esto, Nora finalmente compensaría el no haber podido ayudar a Jessie cuando estaba viva. Una vez habiendo establecido que tanto Jessie y Dolores tenían el resplandor, ahora viene esta pregunta: ¿por qué dos personas que no se conocían tuvieron una conexión telepática? La respuesta a esto es que inconscientemente ambas mujeres buscaron a alguien que estuviera pasando por una situación similar a la que estaban viviendo, y que de cierto modo esa persona le diera las fuerzas para seguir adelante. Esta interpretación se ve reforzada cuando leemos el prólogo de Dolores Claiborne, donde describen la conexión que hay entre Dolores y Jessie como flores en busca de la calidez del sol. En el caso de Dolores Claiborne hubo un momento en el que dudó en matar a su esposo. Fue en un momento de debilidad en el que recordó cómo se había enamorado de él, pero fue gracias a su ojo interno que vio todo el daño que Joe le había hecho a sus hijos, lo que la hizo estar segura de que tenía que matarlo. Pero también podríamos decir que la visión de Jessie siendo abusada por su padre de cierto modo hizo que si antes Dolores estuviera decidida a matar a Joe, ahora no le quedaran dudas de que tenía que hacerlo por Selina, ya que como dice la misma Dolores, esa visión del hombre abusando de la niña le hizo pensar en Joe. Por lo tanto, esa visión le dio ese empujón final, esa fuerza que Dolores necesitaba para dar inicio a su plan. Por el lado de Jessie, al ser tan pequeña, no sabía qué hacer, además de estar muy asustada y confundida. ¿Y a quién recurre un niño cuando tiene miedo y no sabe qué hacer? Pues a sus padres. El papá de Jessie obviamente queda descartado, entonces queda la mamá. Pero a los ojos de Jessie, su mamá la odia, y está segura que si le dice lo que su papá le hizo, se enojará con ella y le dirá que todo fue culpa suya. Y tal vez inconscientemente Jessie deseó tener a alguien que la protegiera, alguien como Dolores que no dudaría en hacer cualquier cosa para proteger a sus hijos. Ahora pasemos a la segunda vez en la que Jessie y Dolores tuvieron una conexión telepática, casi 30 años después del día del eclipse. En primera podemos ver que los roles se intercambiaron, esta vez siendo Dolores la que influye a Jessie para que siga adelante, ya que habrá un momento en el que Jessie, finalmente libre de las esposas, no puede seguir caminando por lo agotada que está, pero se da cuenta que tiene que seguir adelante, ya que el vaquero del espacio está por regresar y atraparla. Y en un momento de semi-inconsciencia, por unos pocos segundos, Jessie es transportada a la isla Lidultal, al día del eclipse total de 1963. Y es ahí donde Jessie tiene la sensación de que estaba corriendo entre los zarzales para escapar de otro padre abusivo, habiendo aquí un claro paralelismo. Por una parte, Dolores corría de Joe para llevarlo al pozo, y por la otra parte, Jessie estaba escapando del vaquero del espacio.
dando el mensaje de que al igual que Dolores, Jessie tenía que armarse de valor y sacar fuerzas de donde sea para seguir adelante y no dejarse vencer. Y antes de acabar el video queda un asunto más, y es sobre si el eclipse sirvió como alguna especie de potenciador que hizo que las personas que estuvieran expuestas a él obtuvieran un resplandor. Esto resultaría muy probable, ya que como sabrán el estado de Maine fue el epicentro del eclipse, siendo un momento histórico que reunió a todo el estado y sus alrededores en la franja donde podría verse el eclipse total de sol. Y al igual que Jessie y Dolores, es muy probable que entre todo el público que estuvo expuesto al eclipse hubieron más personas que también obtuvieron el resplandor, o en caso contrario amplificaron algún poder psíquico que ya poseían, haciendo que este don se transmitiera de generación en generación. Ya que como vemos en Doctor Sueño y en otros libros, la genética tiene un papel muy importante en las habilidades psíquicas que puede desarrollar una persona, lo cual explicaría el por qué en el estado de Maine y a los alrededores hay un gran número de personas que son propensas a desarrollar habilidades psíquicas, lo que a su vez explicaría también el por qué ya no hay tantos niños con poderes psíquicos, esto siendo algo que recalca tanto el nudo verdadero como los trabajadores del instituto. Esta escasez de niños con poderes podría deberse a que los efectos que produjo el eclipse en la población se están desvaneciendo, y en caso que no vuelva a ocurrir otro evento similar en el estado de Maine, es muy posible que la cantidad de personas que poseen el resplandor sea cada vez menor. Y bueno amigos, ahora pasemos al final de este video. Y amigos, espero que les haya gustado este nuevo video de misterios y teorías sobre el universo de Stephen King. Y cuéntenme, ¿creen que estas teorías puedan estar en lo correcto? ¿Realmente Dolores y Jessie tenían el resplandor? ¿Y será verdad que el eclipse está relacionado con las constantes apariciones de personas con poderes psíquicos en el estado de Maine? Dejen sus opiniones en los comentarios. Y amigos, como siempre, no se olviden de dejar sus increíbles likes y suscribirse para saber que cuento con su apoyo. Ya amigos, les ha hablado el Caballero R y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.